Pom, 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 pom. Bienvenidos al sexto capítulo de ¿Qué chucha es la Constitución? ¡Ay, ay, 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 ay! Derechos y deberes constitucionales, parte 4 y final. Jaime Guzmán contraataca. Pero antes, ¿qué chucha pasó estos días en Chile? Servicio Médico Legal denuncia que la muerte de Abel Acuña fue producto de un edema pulmonar y no por una supuesta caída desde la estatua en plena Plaza de la Dignidad. Igual los pacos culiados no dejaron que se salvara, weón. Capuchas se pitean auto de los Pacos. Director general de los Capuchas solicita sumario interno. Dicen que pidieron pétalos, pero les mandaron piedras, weón, igual que los pacos. Nombres truchas de los Pacos en Concepción: Super Dick, Destroyer y Raptor. Salió el equipo Delta de Counter-Strike 1.6. Pacos culeados, son puro perkines. Mario Rosas aún no cree en los estudios a los balines de los Pacos, hechos por una universidad con 1000 veces más prestigio que Carabineros de Chile. A mí me sorprende que el weón que dice, estoy cagado de miedo, sepa leer, weón. Vuelven las evasiones de los secundarios en Santiago. Se pronostica un segundo round. Tucutucu, tucutucutu, Aguante cabros, la están haciendo de pana. Aguante los secundarios de Chile. tucutucutucutu. Araceli Lauquén, diputada de Renovación Nacional, se cura con 4 pisco sour y se pone a dar jugo en restaurante. No, el Araceli Leuquén. Una borracha culiada. Los brocas se manifiestan afuera del cantón de reclutamiento de los milicos en Puente Alto. Milicos culiados, váyanse a los Nadie cuarteles. los quiere. Hoy se eligió la comisión que evalúa el mérito de la acusación constitucional en contra de Sebastián Manos Cortas Piñera. El Velociraptor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando nuestros queridos auditores de Radio Piruja. Buena, ¿cómo están? Espero que estén bacán. Estamos partiendo ya nuestro sexto capítulo del Que chucha es la Constitución. Por fin hoy día se acaba Derecho y Deberes Constitucionales. Pero hay que dar una pasadita, weón, por las mierdas que han pasado estos pocos días desde que subimos el último capítulo. Porque vaya que han pasado, weón, en China en este rato, weón. La contingencia está a florcita de piel, weón. Y siempre entroncha con los pacos culiados, weón. Siempre los pacos culiados están metidos, weón. Bueno, de Siempre. una u otra forma estos culeos son culpables de algo. Son como la bandilla de Scooby-Doo, pero versión mala. Bueno, comenzamos con la muerte de Abel Acuña, weón. Que primero en la tele habían dicho que estaba como arriba de la estatua, que se cayó, había sido un tech y al final... oe. No, Pura weón, al mierda, final no, nada. mediática. Es que era raro igual, porque si mínimo si te caís de esa altura, culia, te tenés que quebrar algo. Y ninguna información hasta ese momento del Samu estaba diciendo, ¿sabes qué, weón? El loco venía con tal weá quebrada. Solo teníamos las dos versiones. Que era, o weón, le dio un ataque, o el culiao, ¿cachai? O perdón, murió por los gases lacrimógenos. Y bien, esa cuestión del edema pulmonar todavía no nos dejen claro. Sí, es agua en los pulmones. Pero también hay que ser súper certeros porque, no sé, pues, en las rodillas, por ejemplo, también te puede dar un edema, que eso es agua en una rodilla, ¿cachai? Y eso no quiere decir necesariamente que el agua del guanaco le haya entrado a los pulmones directamente Pero al no compa. obstante, fuera de eso, Exacto. ¿cachai? El guanaco no dejó al equipo de rescate hacer su trabajo para poder salvar a Abel Acuña, po. Exacto, ese es el problema, ¿cachai? Que subyace en todo esto, weón. Donde se sigue viendo cómo los pacos se siguen tapando entre ellos, pues, weón. De hecho, Mario Rosas sale después que esta cuestión y dice, yo no sé, no vi en los videos que el carro policial haya interferido en la salvataje del sujeto. 10-4, 5. Y eso desmoraliza, weón. Por Desmoraliza supuesto, harto, demoraliza porque a la hermano. gente ahora le está dando miedo salir a la calle. Esa weón es mentira, pues, weón. Si con la repre que estamos viviendo últimamente, Porque es real que la gente se siente más segura sin los pacos que con los pacos, weón. Por otro lado, está el tema de que los capuchas se pitearon uno de los doches de los pacos cuando iban ahí weón. pasando como por una manifestación. Hermoso. Ayer y hoy día se han piteado ya dos weas. Sí. El punto de que no me gusta esta weá y que el fin de las redes sociales al final repartiendo toda esta mierda, weón, ese como terrorismo mediático que se genera cuando tú ponías así como una figura de autoridad viéndola en el suelo, pues, weón. Y la gente empieza a decir, pobres carabineros, weón, son la institución de Chile. Y hoy día, no sé, según mi percepción, las redes sociales de las radios y de los diarios son un termómetro político terrible y brígido. Y hoy día he visto cómo se han polarizado los comentarios después de que salió el acuerdo de paz y después que los pacos han salido a reprimir más brígido que antes. Así como, weón, hay los pacos, muerte pacos. Así que hay que ir trabajando. Igual yo creo en los territorios, weón, ese como discursillo que se está metiendo, haciéndole como la segunda a los pacos, weón. Yo creo que igual el trabajo de los territorios era el trabajo más importante de estos tiempos. O sea, vincular a la gente con y para. Entonces, el mismo hecho, po.
Me acuerdo que en algunos cabildos que he participado acá en nuestro cerro en particular, siempre hay hartos cabros diciendo con no le crean a los pacos, los pacos son los que torturan, nos violan, etcétera. Así que seguir fundando ese discurso de los pobladores para que lo visibilicen y de lo conjunto de las distintas imágenes que tenemos en redes sociales. Y videos. Paréntesis, quiero darle un saludo súper grande, weón, y felicitarlas por la intervención que hicieron hoy día las feministas fuera de la comisaría de Valparaíso, weón, de la primera comisaría, con la intervención musical, política que tuvieron, weón, dándole cara, ¿cachai? Los pacos al frente de ellos, gritándoles violadores, weón. Aguante cabras, weón. Aguante cabras por siempre, weón. Los nombres truchos de los pacos. El Super Dick, Destroyer y Raptor. Hermano, Hermano. qué falta de respeto más grande, weón. Yo, weón, lo juro, y sorry, pero ese weón que se puso Super Dick, hermano, la tiene terrible chica, weón. Nada más te digo. Hermano, y ese weón del Raptor lo cacharon al toque, weón. Lo sapearon caleta por Weón, redes tiraron sociales. su root a las redes sociales, hermano. ¿Qué Yo tan la real cagá. esa weá que se pudo usar el root para poder comprar medicamentos más baratos, weón? Weón, es súper real. Pero ahora yo cacho que están poniendo el pero de weón, muéstrame tu carnet porque pasó De esto. verdad, no todos pueden ser Raptor. Sí, pues weón. Y. Por si acaso, su Instagram, rap-tor1. Y el Facebook. Gabriel SC. SC, sí. Gabriel SC, el Feo Facebook. culiao, Después, si weón. quieren dejarle un saludo también ahí. Ya todos saben a quién funar. Está súper mal, weón. Está súper mal. Súper mal, weón. De hecho, tienen 2 días. O De hecho, al la- momento la que ustedes Contraloría- escuchen esto, probablemente tenga un día como para que los pacos digan qué pasó con los nombres falsos. Porque Ayer no se puede. Contralorito los obligó, ¿cachai? Los instó a tener los 2 días, ¿o no? De hecho, hoy día ya son 24 horas en este momento, parece. Son 2 días. Son 2 días, queda uno. Sí. Eh, Y eso, Pero- ojalá se haga algo, pues, weón. pero más allá de eso, o sea, ¿cómo te pasáis por... y te seguís pasando por la raja los protocolos, weón? Weón, ¿dónde está ¿Cómo? el jefe de ese culiado? ¿Cómo nadie les pone un atajo, culiado? ¿Hasta cuándo? ¿A quién chucha le rinden orden a estos culiados? O Piñera, weón, está tan sobrepasado por toda la contingencia culiada, weón, por toda la contingencia culiada, que el único bastión que le queda son los pacos, weón, y que por eso no les dice nada. Porque si nos volvemos, ¿cachai? Al weón, lo que dijo el domingo, y pensamos lo que dijo el domingo, ¿cuándo habló así como violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros? Nunca, pues, weón. Haciendo... Habló como exceso de Weón, fuerza. claro. es como el único aliado que tiene y es como amor y odio. Están está hasta el pico ese culiado y los pacos están hasta el pico también, weón. Sí, weón. Sí. Piensa, son 60.000 pacos en todo Chile. Si ven las movilizaciones, y eso no hay que mentir, hemos tenido un momento de repliegue en las movilizaciones, weón. Lo bueno está haciendo con fuerza 8, como que en algunos lugares ya cacharon, como que asumieron la experiencia terrible rápido. Y, weón, ya cacharon cómo reprimir terrible bien, pues, weón. Bueno, ponemos el ejemplo de Viña, que es el que tenemos más cercano, pues, weón. Que en Viña los weones, ahora sí que no te dejan avanzar y no te dejan simplemente. Y los weones se esconden debajo de donde esté y te disparan para arriba, weón. Y bueno, todo un pico, weón. Paco culiao, ojalá que hay que disolverlos, weón. Aunque nos gastemos mucho ácido, hay que disolverlos, weón. También Mario Rosa aún no cree en los estudios a los balines, weón. Hoy día se revelaron archivos de que no era así, de que de hecho les recomendaban a los pacos no tirarlos a la cara ni abajo El de... colegio médico viene recomendando desde el 2006, del 2006, weón, hace más de 10 años. Desde el 2006 vienen recomendando, weón, que dejen de usar los perdigones, pues, weón. Era 20% de caucho y el otro 80%, 80% había silicio, plomo, plomo sulfato de bario. y eso. Eran tres Claro. eso. Silicio, sulfato de bario y plomo, weón. Así que toda la gente que tenga perdigones dentro, weón, cabros, lo lamentamos, pero se están pudriendo de real por dentro, weón, porque el plomo te envenena la sangre. Hagan lo posible porque se lo extirpen, cabros. De aquí a los 5, weón, vamos a ser la generación que, weón, en 30 años más se va a estar muriendo probablemente de cáncer o de sangre envenenada, weón. Por culpa de estos perdigones de los pacos culiados, weón. Hay que actuar en el acto con esta weá, cabros. Por su salud. Y no solo su salud ahora contingente, por su... Bueno, no voy a decir buen vivir porque no me espero nada de este gobierno culiado en realidad. Pero... Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Pero el buen vivir, weón, para después cuando sean viejos, porque ya igual nadie va a querer, weón, andar dializándose todos los días porque le dé cáncer por esta vaina, pues, weón. Por otro lado, igual vuelven las evasiones de los secundarios en Santiago, weón. Aguante secundario, loco. Qué cara que han dado, weón. Qué La cara que mea han cara. dado los Weón, secos, harto weón. aguante. Acá en la quinta región igual, yo vi al menos en Villa Alemana los cabros se estaban movilizando como por todos los colegios, motivando a los otros colegios para salir a manifestarse, weón. Sí, weón. Está bien porque por fin los cabros están recuperando desde la media, weón. Es una weá que habíamos perdido después del 2011 con esta cuestión de las abulias políticas que se producen después de unas grandes manifestaciones. Pasó el 2006, que tuvo un tiempo perdido después del 2007 hasta el 2011 y del 2011 hasta ahora hasta el 2019. Los cabros están recuperando, ¿cachai? Ese poder de discusión, de decir no más dentro de los colegios, weón. Una weá que de repente se pierde con el tiempo en Chile. Vaya a ser por variados factores. Pero qué bueno que esté pasando, weón. Y qué bueno, y ojalá no se pierda, weón.
Ojalá no se pierda. Eso es la verdad, tienen que... Y yo entiendo que hay mucho de resquemor por lo que puedan decir las autoridades de los colegios, weón, y lo que puedan decir sus viejos también, porque cuando uno es secundario, weón, siempre está atado así como, ¿sabéis qué? Vos, te dice tu viejo o tu vieja, weón, vos no vayas a esta weón, no creo que te metas en política. Sin querer decirles que se pasen por el pico a sus padres, si es que hay algún secundario escuchándonos, pásense por el pico a sus padres. Además, Araceli Lauquén, que más allá de ser diputada, weón, Es una borracha, su culiao. Oh, medio comportamiento, show. su comportamiento también está mal, pues, weón. Medio show. Weón, la loca culiá le metió la boleta a la pobre garzona en la boca, weón. Weón, esa La weá. tironea del pelo, le mete la weá en la boca, weón. Weón, es que ni siquiera es el problema es que sea figura pública y hagáis esa weá, el problema es hacer Es esa hacer weá, eso, weón. ¿Cómo te da la perso? Tú estás muy curado, perfecto. Pero, weón, mínimo de decoro. Weón, ibas encima curado a las 4 de la tarde, así, fea culiá, weón. ¿Todos nos hemos curado a las 4 de la tarde? Sí. No, pero soy weón. diputada de la República, igual, mantener un mínimo. De hecho, O quédate en tu casa, no cuando sé. lleguemos... Espérate, cuando Eso lleguemos... no es cierto, weón. Yo no me curo a las 4 de la tarde, culiá, yo no tomo. Oh. Sí, pues, hermano. Si hay que ser vivo para la weá y la culiá es una buena que trabaja en un servicio público, en un cargo público, perdón, y anda tratando mal a las personas, pues, weón, a las personas que se supone que tienen que trabajar por ellas, pues, weón. Cuando lleguemos a los capítulos del Congreso y con la elección de diputados y toda esa weá, vamos a ver, pues, weón, que en el ejercicio del cargo tenés que tener así como una correcta observancia de la idoneidad moral, weón, para ser diputado, pues, weón. Que de hecho, Tenés que portarte bien prácticamente. exacto. Por eso es lo que se está viendo ahora el desafuero, weón, porque todo lo que ella hizo no fue en su calidad de diputada, fue como en su calidad de civil. Por tanto, tiene que ser ahora desaforada, porque existe una weá que se llama la inviolabilidad parlamentaria, que es parte de los privilegios parlamentarios, que lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. La tienen que desaforar para poder someterla a un juicio, ¿cachai? Sea civil, sea penal. Entonces, vamos a ver en qué va a terminar, pues, weón. Y es tan importante esta weá, que ocurra, ojalá, antes de que se vote la acusación constitucional contra Piñera, porque si es que se llega a desaforar, queda automáticamente fuera de sus funciones como diputada. Eso quiere decir que es un voto menos para Piñera. O un voto menos en contra de la acusación constitucional. Por otro lado, los brocas se están manifestando afuera de los cartones de reclutamiento. Hoy día buena manifestación que se mandaron, weón. Afuera del de Puente Alto. Bueno, hay caleta de cabros que denuncian que ellos revisaron a tiempo, que no habían sido llamados y que revisaron después porque los compañeros les recomendaron que lo hicieran y que salían llamados y quedaron para la cagada con todos los trámites de última hora, weón. Y no solo eso, weón. Los weones están pasándose por el pico los milicos culiados, weón. Las listas, no sé, po, de personas... porque hay una lista de discapacidad en Chile. Personas con capacidad diferente. Perdón. Hay una lista, así como el Registro Nacional de... Y hoy día, weón, en la radio... dicen, ¿sabes qué? Bueno, mi hijo tiene un grado de autismo, tiene un grado de Asperger, tiene TEA, trastorno del espectro autista, y lo llamaron igual, pues, weón. Y él está con carnet y toda la weá de su fundación. Entonces, ¿qué chucha están haciendo los milicos? Tan desesperados. Tan poca gente se inscribió, weón. Tan... Así de legitimados están los weones, pues, que le gritan afuera, no queremos ser milicos. No queremos ser milico. Nadie quiere ser milico, cabrón, weón. Y si usted Además- quiere hacerlo, por favor, deje de escuchar esto. Váyase al tiro de mi casa. Se eligió la comisión que evalúa el mérito de la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. ¿Les comentamos quiénes son mejor? Por favor. Ya, tenemos a Gastón Saavedra del PS, Boris Barrera del PC, Daniel Verdesi de la DC, Sofía Cid de RN y Gastón von Mullenbrock de la UDI. Alguien, de hecho, fue lo que más repartieron los medios hoy día, weón, diciendo, oh, son 3 de oposición y 2 del oficialismo. Me avisaron. Güey. A ver, ¿cuándo en este gobierno la DC ha sido oposición a Piñera, weón? Nunca. po. No, pues, de hecho, varias weas las cocinaron entre ellos. Lo que se dice, por ejemplo, de este aguardillo por la paz social fue que antes de que entrase, por ejemplo, el Frente Amplio a discutir, la DC con RN ya habían armado, weón, su plan, que era el del 40-40-20, po. Que esa wea estaba apoyada por la DC, pues, weón. Pero por debajo, no se supo claramente, así como así, a todas las luces, weón, que la DC había apoyado esa No es wea. oficial. Claro. Pero con Pero secreto estaba a voces. cocinado ya entre ellos, pues, weón. Y eso porque la DC con Piñera en particular siempre han tenido muy buena relación, porque Piñera siempre cuando era joven estuvo ahí como, bueno, o soy de la DC o soy de RN. Pero como se agarró a un banco, tenía que ser de RN el culiao. Así que empezamos con los artículos que nos faltan, no, con los numerales, Con que, los nos numerales faltan. y los artículos que nos faltan Sí. dentro del 19. Claro. ¿Qué cosas que vamos a ver hoy día en Derecho y Deberes Constitucionales? Vamos a ver, importantísimo, cabros, el derecho a la sindicalización. Vamos a ver también el derecho de propiedad. Vamos a ver el derecho de la libertad de empresa y cómo este afecta al Estado.
vamos a ver también la forma de apropiarse de ciertos bienes. El último numeral de esta wea, que son los de la esencialidad de los derechos, que se le llama. Después vamos a ver la acusación, los recursos de amparo, el recurso de protección. Vamos a ir explicándolos también. Y por último vamos a ver así como el por qué Jaime Guzmán contraataca dentro de este capítulo, weón, para terminarlo. Numeral 19. El derecho de sindicarse en los casos y formas que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Este es el derecho a la sindicalización. Y la afiliación sindical siempre será voluntaria, es lo importante. Es súper importante porque en la última reforma laboral que se tramitó en el gobierno de Michelle Bachelet, lo que se buscaba era una afiliación obligatoria por el Partido Comunista, que en ese tiempo era parte de la nueva mayoría. Pues, bueno. La afiliación obligatoria, ¿qué significaba? Tú, ipso facto, entrabas a un trabajo y ya eras parte del sindicato. Lo cual hacía que todos los beneficios, ¿cachai?, que hubiera obtenido el sindicato alguna vez, te iban a pasar a tu sueldo, por ejemplo. Que todos aquellos beneficios, así como horario, bueno, poder participar en las reuniones, poder ser parte de las comisiones negociadoras, toda esa weá, erais parte, ¿cachai?, de. ¿Pero qué hizo la derecha? Es que hay que proteger la libertad del trabajador de sindicarse o no sindicarse, weón. Y claro, cuando nosotros decimos eso suena bonito también, pues, weón. Suena bonito el sindicarse o no, que cada uno lo elija. Pero eso es ponerte en la relación así como trabajador-empresa, que ya lo habíamos hablado cuando hablamos del derecho al trabajo, como si fuese 1-1, pues, weón. Y todos sabemos que en realidad la relación trabajador con empleador no es 1-1. Hay una diferencia como de 50.000 peldaños, porque de partida, bueno, no negociáis tu contrato solo, pues. ¿Cachai? Y el no sindicarte el tiro también implica, weón, como por ejemplo no estar dentro de los sindicatos de los contratos colectivos, que representan un beneficio para los trabajadores también, pues, weón. Entonces, los instamos, cabros, a que se informen si es que están trabajando, cabros, si es que están trabajando, weón, que conozcan sus sindicatos, weón, que puedan conversar con ellos, ingresar si fuese necesario, ver sus contratos colectivos de trabajo, weón, para que no se lo sigan cagando, weón. Y organícense, pues, cabros. Un sindicato es un espacio súper importante para disputar, pues, porque es el que tenés más cercano, pues. ¿Cuáles son tus más cercanos, tus espacios? Tu barrio, tu familia, tu trabajo, pues, weón. Son los espacios que tenés que disputar, pues. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condición que determine la ley. Mientras tengáis directiva, mientras tengáis, ¿cachai?, tu organización bien clara, haya ido a la dirección del trabajo, weón, haya juntado las firmas, que la dirección del trabajo haya llevado al Ministro de Fe. A todo eso se refiere, con todo el procedimiento que la dirección del trabajo y que la inspección del trabajo te solicita para poder tener un sindicato. La ley contemplará los mecanismos que aseguran la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades políticas partidistas. Wow. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la weá de la militancia anticomunista que tenía? ¿La Constitución? Exacto, ¿se acuerdan, no? Sí. Ya, pues, aquí te lo demuestra también de nuevo, pues, weón. ¿Por qué? Porque históricamente el movimiento sindical, ¿de qué nació? De la izquierda, pues, weón. Porque fue Marx el que propuso, weón, el levantamiento de los trabajadores afiliados mediante sindicatos, weón. La clase obrera. Esa es la forma de organizarse de la clase obrera. Y aquí te pega así como con un pescado en la cara, hermano, y te dice, no puedes intervenir en actividades político-partidistas. ¿Por qué? Porque yo, Jaime Guzmán, no quiero que lo hagas. Y constituyen de esta forma a los sindicatos como grupo intermedio también, porque les dan autonomía y además los inhiben de participar en política. Claro, lo que hace un sindicato es política, pues, weón. Por esencia, lo que hace un sindicato es política, pues, weón. A una persona me podría decir, oye, pero, weón, la Bárbara Figueroa, que es la directora de la CUT, ¿pertenece al Partido Comunista? Sí. Pero su sindicato en particular, a eso se refiere, los sindicatos en particular no pueden ser parte de organizaciones político-partidistas. No que los representantes no puedan ser de partidos políticos. O las ¿cachai? personas naturales que componen el sindicato, pues. Exactamente. Y la CUT también tenemos que es la central unitaria de trabajadores, ¿cachai? No es un sindicato gigante tampoco. Ojo con eso también. Vamos al Seguimos. numeral 20. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. Y la igual repartición de las demás cargas públicas. Importantísimo. ¿Por qué tan importante? Se discutió la reforma tributaria hace poco. Y ahora, de hecho, se supone que Piñera, después que ahora cagaron el estallido social, su gran avance con la reforma tributaria, para reformar la reforma tributaria, fue que no se diera el reintegro, ¿cachai?, de impuestos a las grandes empresas. Vale, primero, partamos, ¿cachai?, como por parte. Tributo a las rentas. En Chile, desde los 500.000 pesos, 600.000 pesos en adelante, se cobra impuesto a la renta. Te sacan un porcentaje de tu sueldo como impuesto, ¿cachai?, que tú tienes que dar. Y luego te hablo de una progresión. ¿Qué quiere decir?
que los que van ganando más van pagando más impuestos. Ahora hay una brecha igual, ¿cachai? Como entre el que gana como 3 palos y el que gana 10 palos. Esos hueones como que pagasen los mismos impuestos, ¿cachai? La progresión de ellos es súper corta. Y luego te dice, mientras estas no sean, ¿cómo se llama esta cuestión? Repartición de las demás cargas públicas. El IVA, por ejemplo, los royalty minero también se refiere a esa wea. El problema de esta cuestión de la progresión es cómo tú haces esa progresión, pues, weón. Cómo tú evalúas que quiénes deben pagar más impuestos o no. Por ejemplo, no sé, por los países europeos, que tienen grabadísimos, weón, con impuestos a los más ricos. Y que esos impuestos van dirigidos, weón, a la seguridad social, que van dirigidos a la educación. Pero en Chile no pasa. En Chile no pasa. Es más, ¿saben por qué no pasa? Porque en Chile tenemos tanto monopolio comercial que subirle el impuesto, no sé, para las grandes empresas, subirle el impuesto a una pura persona. Y que se le sube el impuesto a una pura persona quiere decir que esa persona está relacionada con su empresa, con otro, de ese gran monopolio, de esa oligarquía que hemos hablado siempre nosotros acá en el programa, weón. Entonces, de repente alguien decía, weón, es que Piñera suba una cosa solamente, o baje una cosa solamente, porque Piñera es parte también de esta oligarquía empresarial, no lo tenemos que olvidar, pues, weón. Piñera es el presidente empresario por excelencia. Intereses. Hay intereses, claro. Cualquier weá que Piñera suba o baje, Está en Forbes, po, weón. está en foro, weón. En la revista de los millonarios del mundo está nuestro hijo de perra presidente. No, weón, no solo está la Iris Fontbona, que es la madre de Andrónico Luxic, porque la plata está a nombre de ella, pues no es a nombre de Andrónico, pues. Está el Mate, está Angelini, está... creo que están los de Falabella también. Qué gánster esa familia culiar, hermano. Weón, como que nos decimos, Que la maima tenga la plata, weón. Angelinis, los Luxic, Los mate. Media mafia. mi mafia de la camorra. Conchetumario, ¿no? Weón, dale, continuemos mejor. Sí, sí. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. ¿Qué es manifiestamente desproporcionados o injustos? Porque este ha sido el argumento por el cual alegan muchas veces estos weones con mucha plata en Chile. Porque dicen, no, es súper injusto, weón, que no suban los impuestos tanto porque nosotros damos todo este trabajo. Injusto que te quites con la plata de la producción, conchetumare. Injusto es que le roben la plusvalía al trabajador, po, weón. Injusto es que estén pagando patentes de 30 lucas en los supermercados, weón, y los kioscos estén pagando patentes de 100, po, weón. No, es que se atienen a la ley de donaciones. Claro, weón, se dan a sus mismas fundaciones que después las reintegran por debajo, po, weón. Giles culiao. Oye, weón, sí. Está podridísimo el sistema económico en Chile y las alianzas económicas en Chile están podridísimas, weón. Porque además de ser una economía súper dependiente, de una economía secuestrada por un grupo, weón, de no más de 10 familias. Bueno, si lo estamos diciendo ese capítulo, está todo trizándose, hermano. Es que ese es el punto cuando uno dice está todo trizándose. Se está realmente trizando después que Piñera te dice, weón, tenemos una economía sólida, con bases sólidas. Cuando, weón, hacen este acuerdito de mierda estos weones y lo más probable es que no toquen el sistema económico porque se están tocando ellos el bolsillo. La derecha, según yo, está cagada de la risa en estos momentos. O sea, Weón, si hay algo destacable de la derecha, miren qué raro es esta weón. Si hay algo destacable de la derecha, weón, uno es su defensa de los privilegios que tienen. Que saben actuar como clase ante la defensa de sus privilegios. ¿A qué me refiero con esa weá? Que son intereses corporativos, ¿cachai? Ellos se defienden como corporación. Nos andan quebrando, weón, como la izquierda en Chile. Que la izquierda, weón, es seca para fraccionarse. Por una coma culiada, la izquierda en Chile se fracciona. Pero la derecha vamos a actuar terrible, así como con conciencia de clase. Tienen un montón más de conciencia de clase que nosotros por sus privilegios. Y segundo, ante la defensa de esos privilegios, los buenos saben hablar por la demás gente, pues, weón. Porque cuando te salen hablando así como, es que las pymes, defendiendo a las pymes. Mentira. ¿Cuándo se han preocupado de las pymes los culiados, weón? Si le tienen un montón de barreras a la entrada con todos los monopolios que tienen, weón. ¿Cuándo se han preocupado el pequeño empresario que puede entrar a competir, weón, con un supermercado, por ejemplo? Hacen pico a los pequeños empresarios, pues, weón. Los hacen pico. Y de esa forma, ¿cachai? Ellos defienden su privilegio, weón, hablando por otra persona. Es brígido, weón. Hay que aprender igual como esas conciencias de clase que se van generando. Porque a nosotros, weón, como izquierda, nos falta muchísima conciencia de clase. ¿Por qué? Porque somos los reyes, weón, de la fracción, pues, weón. Continuamos. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. ¿Qué quiere decir? Hay un fondo común de tributo. Nada. Toda la plata va para allá. Claro. Toda la plata va como para esta tacita. Todos los tributos de todos lados van para esa tacita. Y de ahí luego se empieza a repartir. Sí. ¿Qué lo dice ahora? Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Ciertos tributos afectados a la defensa nacional. ¿Han escuchado hablar de la ley reservada del cobre? algo. La ley reservada del cobre fue creada como una de las leyes de amarre en la salida de la dictadura, entre el 89 y el 90. El 10% de las ganancias del cobre
las ganancias del cobre son impuestos, porque en Chile, como no tiene empresas de cobre, y son todos los que se reciben por el royalty, Sí, sí. los impuestos se reputan como ganancia. Los milicos, independiente de la producción de cobre que se tenga, en un año, no sé, pues, este año produjimos 1.000 pesos de cobre. El próximo vamos a producir 2.000. Independiente de lo que sea, los milicos siempre pueden sacar el 10%, para lo que quieran. Esa es la ley reservada del cobre, weón. Para que vayan enterándose. El 10%, hermano. El 10%. Invertimos, o sea, weón, ganamos 1.000 por impuesto, ellos sacan 100. 2.000, 200. Y pues no hacen nada, conchetumare. Y recordemos que el cobre es el recurso estratégico del país, el que genera la mayor cantidad de ingresos para la nación en estos mismos impuestos. Y el 10% de todo eso va para los milicos, unos culas que trabajan una vez al año. Y matándonos a nosotros, weón. Lindo, muy lindo. Continuemos. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos que la misma les señale por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. Y aquí nos metemos con la ley de puertos. Hace un tiempo atrás, Sharp estaba levantando su campaña por la ley de puertos, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa con la ley de puertos? En Chile, los puertos en general tributan a un fondo común, como decía al principio de este numeral, po, weón. No Toda la tri- plata se va para allá. Claro, no tributan directamente para su región, po, weón. Claro. Entonces, ¿cómo chucha, si es que tenemos un puerto en Valparaíso, uno en Talca, bueno, más de los 20 puertos que tenemos en Chile, no participan en el desarrollo de su región y van a un fondo común? ¿Por qué no? Es como ilógico igual, pues si es la gente de esa región la que está donando la sangre, weón, para que puedan ganar todos estos weones. ¿Cachai? Necesitamos una nueva ley de puertos. La necesitamos, una ley de puertos, weón, regionalista completamente. ¿Por qué? Porque vamos a seguir perdiendo vidas. Vamos a seguir perdiendo vidas, weón, si no somos capaces de mejorar nuestros propios espacios. No sé, pues en Valparaíso, weón, el terminal portuario ya tapó la mitad, weón, del frontis del mar, pues, weón. Del frontis del mar. Ya tapó la mitad de esa weá, pues. Tú pasáis por Valpo, por la calle Rasuरी, weón, y ya no podéis ver nada para el mar, pues, weón. Independiente que la weá sea una bahía fea, si es que no te gusta. Si no te gusta, puedes encontrar la que es fea. Pero, weón, inhibirle en 2 años el derecho a la vista del mar a una ciudad que ha vivido con mar desde que existe población ahí mismo, weón, no, un poco violento. Numeral 21. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Libertad de empresa. Así se llama este numeral. Todos podemos hacer cualquier weá que se nos pare la raja mientras no pase eso. ¿Cachai? No afectamos el orden público, la moral, la seguridad nacional. Ahora, el problema está en la libertad de empresa, en esta manga ancha, po, weón. Sí, pues, en que las empresas tienen el monopolio de la weá y van comiéndose a los empresarios más chicos. Claro, porque un empresario, si puede tener, ¿cachai? Un montón de empresas, weón, da lo mismo. Se puede seguir creando, pues, weón. Pero que tiene mangancha. No hay un coto así como, weón, tú tienes 10 empresas, déjate de crear empresas, porque no puedes monopolizar todo este sector. Y ahora esos conceptos así como la moral, el orden público, la seguridad nacional, yo me diría así como, weón, todas las termoeléctricas que hay o las hidroeléctricas que hay en Chile, ¿no atentan contra la seguridad nacional, sabiendo que la nación, según esta misma constitución, somos nosotros? Efectivamente lo hace. Del pico, po, weón. Continuemos. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado. La imposibilidad del Estado para hacer empresas. Así es esta parte. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando hablamos de del principio de subsidiariedad del Estado? Sí, capítulo Ya, 1. en el capítulo 1, exactamente. Esta es otra manifestación del principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Al principio le dijiste tú, persona natural, privado, haz toda la hueá que tú quieras. Da lo mismo. Solamente tienes que ceñir al orden público, moral, seguridad nacional, buenas costumbres. Pasas al segundo inciso y te dice el Estado, no. ¿Por qué? Porque si nos recordamos, Jaime Guzmán, la teoría neoliberal, que decía menos Estado, más privados, la ley de quórum calificado, recordemos, ¿cuántos son? 3/5, ¿cierto? Son 3/5 para aprobar. Eso es algo como un 58% en total. Según la correlación de fuerzas, es decir, la composición que ha tenido el Senado y en la Cámara de Diputados históricamente en la transición, en esta democracia, en esta dictadura escondida, jamás se han podido lograr acuerdos así como grandes, porque siempre hay un sector, esos 2/5 que nos quedan, que bloquea esta wea, ¿cachai?
Estos 2/5+1 que bloquea esta weá. Lo cual inhibe la posibilidad de un desarrollo empresarial de Chile, pues, weón. Y que algo que hemos estado hablando y que es sabido, necesitamos que nuestro país tenga empresas nacionales y en base a nuestros recursos nacionales para tener un correcto gestión y plan de manejo de estos mismos. Porque si no, le vamos a seguir dejando, weón, ¿a quiénes, weón? A los privados que hagan la weá. Y cuando le deja a los privados que hagan la weá, tenemos bueno, llegamos después de 30 años a un estallido social. Corta. Esto es como la demostración empírica de por qué, weón, darle esa manga ancha a los privados, weón, está mal. Porque en algún momento van a agarrar tanto del cogote a la gente o a los territorios, weón, que la gente explota, pues, weón. Y después nos matan, weón. Chile culiao, weón. Sumado, weón, a lo que estábamos diciendo también, tenemos esta partecita que dice a qué legislación se someten. ¿Por qué el Estado, cuando tiene una empresa, debe someterse a las mismas leyes que los privados? ¿Por qué el Estado no debería tener, ¿cachai, un trato diferente, weón? Debería tener un trato preferencial, pues si es para generar Por plata para ti supuesto, mismo. Po. por supuesto, pues, weón. Porque si se rige con las mismas normas que los privados, y a los privados les dicen, ¿sabéis que tú en esta materia puedes adquirir como ganancia tanto porcentaje? El Estado, por tanto, a menos que exista una ley también de quórum calificado que haga esa excepción, como dice después, pero eso significa otro quórum supramayoritario, pues, weón. Ya la derecha en contra. Y ya la tenía la derecha en contra, pues, weón. Es que es parte del negocio, po, weón. Por supuesto que es parte del negocio, es parte del Estado subsidiario, pues, weón. Sí, po. Tiene que ser así. Está súper bien escrito, de hecho, weón, para la ideología guzmaniana. Está súper bien escrito. Es decir, cuando yo digo, weón, cuando hablo del genio del mal, no es mentira que era un genio. El loco era Sí, muy weón. inteligente. Es que sí, pues todo es parte del plan, pues, weón, porque si el Estado tiene una empresa y tiene, weón, las mismas aplicaciones que un particular, entonces igual tiene que pagar, por ejemplo, los mismos impuestos. Y esos impuestos después se derivan a no sé, pues, a weas, por ejemplo, a construir un hospital. Y en el hospital se roban toda la plata culiada, por hermano. Aquí, weón, en Viña llevan construyendo como 10 años un hospital culiado y la weá tiene gotera hasta en el primer piso y tiene como 6 pisos en la weá, pues, loco. Y no solo eso, va a quedar chico. Si es que alguien no sabe, ese hospital, el Frique Nuevo, se hizo con el plan regulador del año 2002, que estaba con el censo del año 2002, pues, bueno, cuando en Chile éramos 15 millones de personas y en la región no alcanzábamos todavía las 900.000. Bueno, weón, Una locura, weón. no sé cuántos somos en este momento. En este momento en la región somos 1 millón, pero en la región, ¿cachai? La conurbación Valparaíso, Viña y Viña Quilpué son algo de 600, 700.000 personas. No, menos, pues, weón. Menos, si entre Viña y Valpo no hacen 500.000 y Quilpué son 90.000. Una wea así. O 120.000 en Quilpué. Debe estar por orden de las 500.000, yo creo. Sí, si no más que una eso. cosa así, son un poco igual. Hoy día somos 500.000, pero se hicieron los planes cuando éramos, weón, 400, pues, weón. Para toda esa conurbación. Entonces, ay, que está mal diseñado este país de mierda, weón. ¿Avancemos al numeral 21? No, numeral 22. Eso decía yo, el numeral 22. Numeral 22 del artículo 19. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Ahí es donde entiendes que por qué tiene que actuar igual. Pues es la no discriminación arbitraria, porque si el Estado tuviese un trato preferente, te podrían aplicar, ¿cachai?, un recurso de protección por el 22, la no discriminación arbitraria en materia económica, weón. Es una forma de asegurar igual la libertad de empresa y que un privado no se vea en detrimento con el Estado. De hecho, según el Código Civil, cuando el Estado suscribe un contrato, por ejemplo, para comprar una casa, no lo hace como Estado, lo hace como privado. La actuación del Estado ahí es de privado, po, no es del Estado en particular. Solo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. Ahí es donde podemos hablar de lo de la ley de puertos, pues, weón. Una ley debería poder establecer eso, pero ¿qué pasa si es que alguien dijese que en realidad los beneficios son los beneficios para el puerto de Valparaíso, para el puerto de Talcahuano, para el puerto de Mejillones, que se establecerían por medio de una ley de puerto, weón, son en realidad una discriminación contra los privados? Podrían decirlo, pues, weón. Porque al momento, por ejemplo, los impuestos no solamente están para hacer, no están para hacer carreteras porque las carreteras las hacen los privados. Pero no sé, para hacer un hospital o hacer un colegio. O también los impuestos también se pueden usar para salvar empresas, pues, weón. Hay un montón de veces que hay empresas que se han visto beneficiadas, weón, porque el Estado les reintegra una cierta cantidad de plata, weón, que nace de nuestros impuestos, que son las rentas del Estado, por supuesto. Pasó con TVN hace poco, weón. Es que TVN igual es la empresa, el canal del Estado. A TVN lo pueden inyectar, ¿cachai? ¿No Porque había es del pasado Estado. con una de retail como la Polar? Bien. Ahí está.
le inyectaron plata a la Polar, pues, weón. Sí, pues, y creo que también habían recuperado un par de bancos en la historia atrás. Sí. En la segunda crisis económica, que fue la crisis de los bancos que sufrimos en dictadura, Ajá. en los 80, para poder, que fue cuando Piñera, de hecho, se robó el Banco de Talca en esa crisis. Oh, el viejo culiao, weón. ¿Cómo tenía un presidente que se roba un banco, conchetumare? ¿Qué país de mierda estamos, weón? Bueno, ahí, lo que hizo Pinochet y los Chicago Boys fue inyectarle una cantidad de plata impresionante a los bancos para salvarlos y no hacerlos para el Estado, ¿cachai? Sino que dejarlo en manos de privado igual. Y ahí fue cuando el Banco de Chile apareció con Andrónico Luxic, ya apareció, y el Banco Estado dejó de ser Banco Estado, sino que y el Banco del Estado dejó de ser Banco del Estado y pasó a ser Banco Estado solamente, con una autonomía, ¿cachai? Con organismos propios y con todos sus servicios subcontratados. Dirigieron la subcontratación igual. Y eso. Bueno, es sorprendente porque yo cuando chico pensaba que el Banco de Chile era como el Banco de Chile, pues Yo weón. igual pensaba Y eso, no, pero- pues weón, nada que ver la weá. pues. Yo llegué a aprender, weón, que el Banco del Estado ya no dependía del Estado, así como a los 20 años, weón. Para mí, weón, toda la vida el Banco del Estado, así como era el banco que todavía la Corfo, weón, te subvencionaba para que le prestara plata a los que querían empezar sus empresas, pues, weón. Le ¿Qué compraron será? el patito. Claro, que ese era como el fin de... Igual, weón, pero ese era como el fin del Banco Es que Estado. sí, es que weón, puta. Es que Uno se la da asocia, cuenta de weón. eso, Sí, po. pues, weón. Si son esas como cositas así como, ya, y lo normalizáis, pues, weón. Hay que cambiar la mentalidad, weón. Hay que dejar de normalizar ciertas cosas en nuestra vida, weón. Partiendo por nuestras relaciones, weón. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la ley de presupuestos. ¿Qué quiere decir esto? En el caso, aquí dice, de la franquicia o beneficios, weón. En este caso las franquicias tienen un costo, a eso se refiere. Las franquicias que tú pongas, por ejemplo, de alguna empresa, conllevan un costo, independiente de los beneficios que te pueden acceder. Ese costo tiene que ser pasado por la ley de presupuesto cada año, aunque que las leyes de presupuesto se discuten anualmente, que son leyes, se le llaman las leyes periódicas, weón. Como por ejemplo. La ley de presupuesto es una ley periódica, pues, weón. Y en la ley de presupuesto, Así como, por ejemplo, la franquicia McDonald's tiene que pagar Sí. cierta cantidad de plata. si es que hubiese que pagarle cierta cantidad de plata a la franquicia de McDonald's, se debe incluir en la ley de presupuesto. Si es que debiese pagarse. ¿Y en qué caso se debería pagarle una franquicia, por ejemplo? En el caso que el Estado quisiese suscribir, por ejemplo, alguna empresa que sea extranjera, así como hacer un acuerdo con una empresa extranjera y traerla a Chile. Como por ejemplo, si no me equivoco, el McDonald's en Venezuela está así. Como que el Estado y McDonald's tienen un convenio. No. De hecho, sí, porque no sirven las comidas, pues, weón. Decepcionadísimo. Pero si en Venezuela no sirven las comidas típicas que sirven, ¿cachai? McDonald's en todo el mundo, po. No, si tienen como se he visto video en YouTube. Sí, pues tienen su especialidad, así como, weón, sus arepas, nos sirven las mismas patatas fritas de siempre. Uy, patatas fritas, qué ciútico. Ya, pero no quiero seguir hablando de... Pero así, ¿cachai? Ese tipo de franquicia, weón, por ejemplo. Ahora sí, el numeral 23. Chile suela. Numeral 23. Aquí esta weá se llaman acá este numeral, ustedes lo tienen que relacionar necesariamente con el Código Civil, para que estén clarísimos de antes. El Código Civil en el capítulo de los modos de adquirir. Búsquenlo así para que lo puedan relacionar bien. Los modos de adquirir y el numeral 23. ¿Qué dice? Aquí te asegura la libertad. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. La libertad para adquirir el dominio de todas clases de bienes. El derecho de propiedad. Tú eres libre para adquirir toda clase de bienes. Excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que dan pertenecer a la nación toda. Y la ley lo declara así. ¿Cuáles son los que han hecho común a todos los hombres? Nadie puede tener el aire. Aunque sabemos que en verdad, weón, hay weones que se adueñan del aire y lo contaminan. Nadie puede tener el espacio, a pesar de que la OTAN ahora está discutiendo el poder, bueno, adquirir el espacio como lugar de experimentación científica. Nadie puede tener el agua. Oh. O si pueden tenerlo. Tu, 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 tu. Pum, 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 pum. ¿Pueden tener agua o no pueden tener el agua, don ingeniero ambiental, weón? O ¿Qué sea- pasa en Chile con el agua? O sea, en realidad, en el siguiente numeral vemos que se habla sobre los derechos de aprovechamiento del agua, po. Pero Pero es que el agua no es común a todos los hombres. debería, pues, pero si somos el único país en donde el agua es privada, el único país donde el agua es privatizada. El agua se considera como un bien de uso público, ¿cachai? Pero en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque como se viene escuchando las consignas de estos movimientos, no es sequía. Es saqueo. Y eso es real. En los primeros días de movilización pudimos ver, por ejemplo, cómo diversos ríos, ¿cachai? En particular acá en la Concagua que lo vimos, la cantidad de flujo de agua que tenían retenidas las grandes empresas, pues, weón. Y es porque esa agua, Oh, sí. todo ese flujo de agua, que ya no vuelve porque ya volvió a ser el hilito pequeño, ¿En serio? sí, Oh. sí duró como un par de días nomás.
Ah, muy bien. Toda esa agua es la que ellos utilizan para sus procesos industriales, po. No para todos nuestro uso, no para tener un nicho ecológico regulado, nada, solamente ¿Cómo para... se mide? Por el aprovechamiento de agua es El metros, aprovechamiento de agua se mide metros en cúbicos por segundo que puedes sacar, ¿o no? metros cúbicos por segundo. Volumen partido en tiempo en realidad se define. Pero Hoy, para los que no saben, bueno, el ministro de Agricultura tiene serios intereses, weón, con su grupo económico respecto a los derechos de aprovechamiento de agua, pues, hay una weón. entrevista que está en YouTube respecto a eso, en un programa Búsquenla. nacional. Sí. Búsquela, el apellido del ministro de Agricultura es Walker, por si acaso. Salió hace poquito hablando sobre los incendios forestales en la quinta región. Es un sapo culiado. Continuamos. Lo anterior decía esta cuestión, que estamos hablando de que los que no son comunes a todos los hombres, que no se pueden apropiar, y a la vez los que la nación declara así. Ah, eso. ¿Cuáles son los que la nación declara así? Las plazas, por ejemplo. Nadie se puede apropiar de una plaza. Una playa. De una playa. Nadie se puede apropiar de una playa. Nadie se puede apropiar de una montaña. ¿O si nos vamos a apropiar de una montaña? Es que estaba al parecer si se puede, po. Sí, pues, weón, si los culiados tienen hectáreas y hectáreas. Hectáreas y hectáreas, po, pero no se apropian como de la montaña en sí, se apropian del terreno que se pone a la venta. Se necesita una ley de montaña urgente, la montaña libre. La montaña tiene que ser para todos, porque no puede ser, weón, que vos vais pasando, no sé, por de Valparaíso por la 68 a Santiago, weón, y estén, weón, montículos tapizados, weón, en vides, po, weón. Weón, viñas culiadas enteras, weón, montañas enteras de viñas, weón. Igual la uva es introducida, por tanto, no necesariamente le hace bien al suelo, pues bueno, estoy en lo equivocado. Cualquier monocultivo de cualquier especie le va a hacer daño al suelo y va a desregular su equilibrio ecológico. Ya sean las plantaciones desde pino eucalipto o cualquier monocultivo en Esa general. weá, ¿cómo chucha, weón? Todo el pino y todo el eucalipto, weón, y después dicen, ¡ay, se está quemando! Si fueron estos mismos conchetumares, weón, que fueron y metieron las plantaciones, pues weón. Giles culiados, qué rabia, weón. Continuamos. Una ley de quórum calificado, y cuando así lo exige el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. Si es que en este caso, bueno, se quisiese nacionalizar el cobre, por ejemplo, nuevamente, como se hizo en el gobierno del presidente Allende, tendría que ser una ley de quórum calificado, bajo esta constitución, obviamente, y las leyes son por 3/5 de quórum calificado. Por tanto, necesitaríamos como, a ver, son 150 diputados, 90, si vamos a sacar el cálculo. 90, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Y en senadores sería si son 50? No, 38, perdón. Eran 20. 20. Sí. Muy bien. Perfecto. Creo que queda claro, ¿cierto? Hasta ahí la libertad de adquirir el dominio de ciertos bienes, ¿o no? Sí. Esta es la libertad del derecho de propiedad. Y ahora viene así como, en el 24, te viene a explicar el derecho de propiedad así como terrible duro. ¿Y por qué tan duro? Porque si tú te metís a la Constitución, la descargáis de Ley Chile o tenías el texto constitucional en tus manitos, fíjate nomás, en el texto constitucional son 4 planas, pues, weón. ¿En qué otro país está tan regulado el derecho de propiedad? Difícil encontrar constituciones que regulen tanto el derecho de propiedad, weón. Por lo general los derechos de propiedad están regulados en los códigos civiles, weón. Así como metido en los contratos entre privados, pero no, esta weá le mete duro, así bien fuerte, y lo asegura, y lo contornea bonito, y habla de la expropiación también dentro de la Constitución, es brigio. Dale. Numeral 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Bienes corporales e incorporales. En el derecho civil hay dos tipos de bienes. Pues el bien corporal, que es aquella cosa que tú puedes tomar que tiene masa, y el incorporal, que son los derechos. Uno tiene propiedad sobre ciertos derechos, ¿cachai? No puede ser afectado. El derecho de propiedad, pues bueno, tú tienes hay una discusión doctrinal. ¿Hay propiedad sobre el derecho de propiedad? No, qué difícil. Es una paja mental que saben los filósofos del derecho, así como, bueno, ¿hay propiedad sobre el derecho de propiedad o no tienes propiedad sobre ese derecho? Y lo que tienes es un uso nomás del derecho de propiedad. Paja, así como paja mental que sean los abogados, weón, y los filósofos del derecho. Que son expertos en hacer esa mierda, weón. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Ahí es donde puede usted buscar los modos de adquirir en el Código Civil. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Todas esas cosas se las pasan por la raja. No existe, ¿cachai? En el Código Civil, o no hay una ley así como que señale directamente, bueno, sí las hay, las de conservación del patrimonio ambiental las hay, pero son mínimas, pues, weón. No, si no hacen nada y casi ni se cumplen. No, y cuando habláis de la salud y la utilidad y la salubridad pública, weón, ¿de qué me estás hablando, weón? En Ventanas, por ejemplo, weón, en Puchuncaví, en Mejillones, weón. Copilla, en las zonas de sacrificio del país en realidad. Todas las que ya hablamos en los capítulos anteriores, weón. Entonces,
comprenden bien, sí, bueno, es súper bonito nombrar cosas en la Constitución, bueno, pero cuando tú no tenés leyes que efectivamente regulen esas cosas, bueno, se va todo al carajo. Y ahí está el problema bien grande. Mira cómo saltamos. Ahí está el problema bien grande, bueno, que por ejemplo que eran que los que cuando no hay acuerdo en su Constitución culia trucha que quieren hacer ahora, que todas aquellas materias en que no hay acuerdo, bueno, se pasen a leyes ordinarias, pues, bueno. Una ley ordinaria se aprueba por el 50% más uno de los diputados y senadores en ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando cambie la composición de fuerza, cuando cambie el Parlamento, cualquiera, weón, puede llegar, weón, y cambiarla como se le pare la raja, pues, weón. Y no sé, pues en 4 años, por ejemplo, si se escoge un Parlamento, vamos a tener esta regulación, A, B, C, D. Pero cuando vuelva a cambiar el Parlamento y llegue otro color político, vamos a tener D, B, C, A. Al revés, por ejemplo. Poniendo de otra forma o manifestando de otra forma, weón, la importancia de ciertos derechos de apropiación. ¿Sí? Hay que tener ojo con eso, weón. No solamente es importante pensar en la weá de los 2/3, que ya es un pico en el ojo bien grande, weón. Hay que pensar en las materias de ley que nos están metiendo en esa weá. Y con esto mismo, pues, weón, realmente queremos que esto siga de esta forma, queremos cambiar de otra forma. Y hay que recordar, la derecha, weón, está en plena de no cambiar esta constitución, weón. Y van a hacer lo posible por meter estos mismos artículos del derecho de propiedad, porque ya te lo dijo Piñera, weón. Nuestras bases económicas son fuertes y sólidas. Estas son nuestras bases económicas, no nos perdamos de vista. Y por eso es donde queremos, weón, que se acabe este tipo de Estado. Porque este tipo de Estado nos tiene este rollo, pues, weón. Continuemos con el siguiente inciso. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. Es decir, nadie te puede quitar tu propiedad. Corta, eso se refiere. Bueno, nadie te puede quitar la propiedad si es que no te expropian de la forma en que dice la ley. O si es que hay alguna ley que diga que te deben expropiar por tal razón. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Es decir, si es que te expropian. Te tienen que pasar una indemnización por la Que pérdida de capital. claro, y no solo eso, que tiene que estar expresa, por ejemplo, porque dice conforme a derecho. Cuando habla de conforme a derecho, quiere decir que está en la ley explicitado, weón, cuánto es la weá, ¿cachai? Hay una ley que dice, weón, si yo te expropio esta casa, tiene que ser por tanto. Por lo general, si alguien expropia una casa para hacer, si Así el como- Estado expropia una casa para hacer un hospital, te pagan el avalúo fiscal de la weá. Que eso es lo que está señalado en la ley, pues, weón. O no sé, pues si es que el Estado destruye tu auto por alguna razón, avalúo fiscal de la weá. Para algo están esos, weón, los peritos de avalúo fiscal en, no sé, pues, weón, en los registros civiles, igual Entonces así. está como ya tipificado la indemnización en base como al de por qué te voy a expropiar. Claro, cuando te habla de la seguridad nacional o del interés del Estado, weón, así, ahí dice, ¿cachai? Yo te puedo expropiar por esto, el interés del Estado a hacer un hospital. Y esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con que quemen un supermercado y digan que la gente quemó el Estado y nosotros somos el Estado, entonces el Estado quemó el supermercado y el Estado le tiene que pasar plata al supermercado. Sí y no. Lo que no, por lo que están, por ejemplo, te refería a lo de Walmart ahora, ¿no? Que es lo que está. No, en general se me ocurrió recién. Ah, lo que pasa es que Walmart ahora está demandando al Estado por Tiró esta misma un weá. recurso de protección Claro. porque no se asegura ¿Real? ciertos derechos. Sí, pues, weón. 6 recursos de protección elevó Walmart porque no cuidar, porque el Estado no supo cuidar, ¿cachai? Los líderes, pues, weón. En Arica, en La Serena, en Valdivia, y no me acuerdo dónde más fue. En Puerto Montt y en 2 ciudades más. Y sí, pero a lo que tú dices, sí y no, po. No es como que la gente, porque bueno, nosotros somos el Estado, no está esa concepción. Está la concepción que un órgano del Estado no puede asegurar la seguridad, ¿cachai? No, suena redundante, yo sé. Pero la seguridad pública es una cuestión que el Estado debe asegurar. Es un concepto que debe ser asegurado por el Estado. Y en el momento que no lo asegura, ahí sí pueden ser reclamados por indemnización, ¿cachai? Y por el, como dice esta cuestión, por el daño patrimonial. Que en parte es lo que costaba en el momento también, no solamente en el avalúo fiscal. Lo que en el momento tenía adentro también toda la web. Y que se debe, ojo, o se acuerda entre los dos, entre el privado y el Estado, o la ley define en son del derecho. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. Hasta ahí seguimos viendo cómo se va regulando este derecho expropiatorio, bueno.
Qué raro, weón, que esté tan regulado en una constitución esta weá, si es mucho, weón. Lo que viene es importante. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas, los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, explotación y el beneficio de dichas minas. Por eso el cobre está concesionado, po. No hay propiedad sobre las minas de cobre, po. Hay pura concesión nomás, po. Llega una concesionaria, ¿cachai? Por Y eso dice, porque se supone que es... el dominio es absoluto. Es exclusivo, inalienable e imprescriptible. El dominio es el derecho de propiedad. Absoluto. Solamente el Estado. Exclusivo, nadie más. Inalienable, nadie se lo puede quitar. Imprescriptible, jamás cesa. ¿Cachai? Y por eso solamente se pueden establecer concesiones. No hay propiedad sobre las minas. No, hay concesiones. El Estado, por cierta cantidad de dinero, que son los impuestos que uno recauda, El royalty. llega y puede explotarlo. Exactamente. Pero si lo explotáramos nosotros. Pero si lo explotáramos nosotros. Continuamos. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas que se refiere el inciso precedente, exceptuado los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. El royalty. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley. Tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan al respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos. Y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. Es decir, eleva la concesión a derecho fundamental, weón. Eso es importantísimo. Una concesión como derecho fundamental, pues, culiao. ¿Para qué? Para que pueda ser protegida, weón, por la acción de protección. Weón, esa weá es rara, pues, weón. Y es guzmaniano nomás, weón. Solo es guzmaniano para asegurar el negocio, weón. ¡Qué paja! ¿No pasa en otro lado? No. En otro lado, en ningún lado las concesiones están consagradas como derecho fundamental, weón. Y ojo que las concesiones son como sobre persona natural o sobre persona jurídica. Una persona jurídica, una empresa, tiene un derecho fundamental, po, weón. ¿Cómo una empresa puede tener derecho fundamental si los derechos fundamentales son los que emanan de la esencia de la persona? Ay, weón. Pura chet. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte en zonas que, conforme a la ley, se determinan como de importancia para la seguridad nacional. El presidente de la República podrá poner término en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. Importante esta weá respecto a las cosas que señala. ¿Por qué? Porque te demuestra el hiperpresidencialismo de este país, pues, weón. El presidente, por su mera acción, por decreto supremo, puede, weón, dar un contrato de operaciones o sacarlo, sin expresión de causa, ¿cachai? Entonces, ¿cuántos contratos de operaciones tienen que haber ceñidos, weón, así como a los amigos de este conche de su madre, weón? Para pensar, señores. Los derechos de los particulares sobre las aguas,
reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Como propiedad, ay, sobre las aguas cuando las aguas son de todos. Bueno, tanto es el recurso del agua en Chile que se tiene que comercializar de esta forma. Esa es la importancia, yo creo, que esta wea. Que tenemos tanta agua dulce en Chile que es un negoción, po, weón, para la agricultura y para la minería. Por eso hay que tener derecho, weón, de propiedad sobre el agua. Para el pico, weón. Para el soberano, pico. Es por el pico que las mineras, ¿cachai? No tienen derechos del agua como otras industrias o empresas. Las mineras solamente por el hecho de situarse en un terreno pueden ocupar todo el agua de las napas subterráneas de los mantos freáticos que estén bajo su territorio, sin regulación alguna. Y ahí vemos cómo la gente tiene el agua contaminada en el norte. Ahí vemos cómo tienen el agua más dura de Chile está en el norte por las mineras, po. Solo porque la Constitución le asegura como derecho esencial, como derecho fundamental, weón, en la propiedad sobre... Ay, weón, tenemos que cambiar esta mierda, cabrón, weón. Es importantísimo que demos estas discusiones, weón. El agua para Chile, weón. El agua tiene que ser para los chilenos, no para las empresas, weón. El agua como derecho fundamental para todos. Exacto. Y la regulación correspondiente, pues. ¿Cómo no tenemos un Ministerio de Recursos Hídricos? Numeral 25. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. Aquí el problema, este es el derecho de la propiedad intelectual, pues, weón. Las artes y las ciencias son cualquier weá, ¿cachai? Que sea creación de una persona, pues, weón. Las artes es cualquier cosa, así como hasta pintar un dibujo, weón, que lo queréis que lo queráis, así como establecer como por tu patente. El problema no es tanto el que existe este derecho así consagrado. El problema es el procedimiento. Bueno, hay un montón de denuncias por parte de científicos en Chile, que ahí es donde afecta bien esta cuestión. Que no pueden patentar sus weas y que a los 2 días, weón, porque no tienen, ¿cachai? O no cumplen ciertos requisitos, weón, y a los 2 días viene otro weón y le patenta su wea. Pero weón, se pasó con el Elige Vivir Sano, que salió un weón hablando que era el proyecto de él y que Piñera se lo robó, culiao. Corto. Otra vez se robó Weón, otra weá. Piñera, Otra weá. culiao. Piñera, conche tu madre. ¿Cómo Ándate te luego, chuchetumare. Me dais pena, Piñera, culiao, weón. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Lo que hablábamos recién. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior. Como insisto, el problema es el procedimiento. Y el problema es cómo realmente, weón, asegurar estas patentes. Porque si estamos viendo, weón, que un inventor, por ejemplo, te presenta, weón, la super taza mágica. Estamos secos para los ejemplos, taza. Una super taza mágica, weón, que pueda hacer, no sé, weón, que te tome la bebida sola para ti, weón. Y el otro día el weón no lo puede hacer. Y el otro día, bueno, aparece otro weón inventando la super taza mágica para tomar la bebida. ¿Quién está robándose, weón, los derechos de propiedad? Y si te vais más al fondo, no me cabe la menor duda que tengamos derechos de propiedad, bueno, o patentes intelectuales, bueno, igual así, de ciencia, por ejemplo, también cooptados por un puro sector, weón. Y ahí es donde tenemos la inversión al desarrollo, la investigación de la universidad. Exacto, po, weón. Las universidades públicas no tienen fomento para desarrollo tecnológico e investigación. Es como, por ejemplo, ya la región de Valparaíso. Comparemos la Santa María con la Universidad del Paraíso, por ejemplo. Una estatal con una privada. Exactamente. Definitivamente. Definitivamente. Sí, pues la OSM, ¿cachai? Fomenta caleta el desarrollo tecnológico, pues como la universidad tecnológica por excelencia acá en la región, pues. Entonces, Oye, en Chile entero. están constantemente haciendo estudios y emitiendo informes. En cambio, en la Universidad del Paraíso, ¿cachai? Tenéis que andar peleando unas cagadas de recursos que te pasa la DAE. No, y bueno, los procesos de la DAE son una mierda, porque, o si no juntéis la cantidad de firmas, si no seguís una formalidad, weón, te lo baja. Te lo baja, weón. Se necesita más inversión para el desarrollo tecnológico. Y que se acaben los Fondesit y los Conicet, por favor, weón. Esa mierda son puros arreglines culiados, weón. Por favor. Numeral 26. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que éste establece o que las limiten en los casos en que ella los autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. ¿Qué es toda esta wea?
a cada rato, weón, que hemos leído, porque ya hacen el último numeral, weón, del 19. Cada rato hemos leído una ley de quórum calificado, una ley, bla, 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 bla. Todas estas leyes que se generen no pueden afectar, dice acá, la esencialidad de los derechos. Y ahí viene una discusión doctrinaria. ¿Qué es la esencialidad de los derechos? ¿Cuál es la esencia de un derecho? ¿Cuál es la esencia, weón, del derecho de propiedad? ¿O cuál es la esencia, weón, del derecho a la seguridad social? ¿Cómo tú afectarías la esencia de cada uno? Porque uno te puede decir, vale, que la esencia del derecho a la seguridad social es la previsión, que la gente viva bien cuando es abuelo. Pero la ley de AFP, weón, afecta claramente contra la esencialidad de ese derecho. Entonces, ¿dónde estamos leyendo la esencialidad del derecho? ¿Quién lee la esencialidad del derecho? Y ahí aparece nuestro don Tribunal Constitucional, pues, weón, cuando decide sobre esa weá. Porque alguien, por ejemplo, podría emitir una acción de inconstitucionalidad de alguna ley, por ejemplo, la ley de AFP. Por ejemplo, la FTP están robando. Claro, la AFP están robando y están contrariando la esencialidad del derecho a la previsión social. Pero no pasa así. Porque en realidad la esencialidad del derecho a la previsión social no es la previsión social, es la libertad de elegir un tipo de previsión social. Cuando hablamos, ¿cachai?, de que la Constitución no asegura el derecho en sí mismo, sino que la libertad del derecho, lo vemos reflejado acá. Y en las acciones del Tribunal Constitucional, pues, bueno, hay que tener ojo con ese tipo de órganos también. Porque el Tribunal Constitucional hoy día se compone como una tercera cámara política, weón, que decide en pos de la Constitución y para la Constitución y por Jaime Guzmán y para Jaime Guzmán también. Está lleno de fachos. Aparte que está lleno de fachos culiados esa weá, weón. Se nos acabó el numeral 19. Perdón, el artículo 19. Vamos al artículo 20. Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19. Números 1, Derecho a la vida. 2, No discriminación arbitraria. 3, Debido proceso. inciso quinto, Son todos los del debido proceso esos. 4, Es el derecho a la libertad de creencia. 5, El derecho a reunión. 6. El derecho a la educación. Numeral 9, inciso final. Que era el derecho de la libertad de elegir el tipo de salud que tú querías. Numeral 11, Que es el derecho a la libertad de enseñanza. numeral 12, Asociación. 13, Reunión. numeral 15, Opinión. 16. Trabajo. En lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho de su libre elección y libre contratación. Y a lo establecido en el inciso cuarto, numeral 19, Que ese fue el que leímos hoy día. numeral 21, También que leímos hoy día. numeral 22, Nueva- 23 y 24, que es lo que estuvimos viendo recién. Y Los derechos de 25. propiedad y de adquirir. Podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o a los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del numeral 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Ya. Esto es la acción de protección. O recurso de protección. La discusión doctrinal entre la acción y recurso quiere decir que acción cuando alguien está cometiendo una falta, que es lo que dice acá, y te está privando de tu derecho. Tú accionas el órgano jurisdiccional, la Corte de Apelación en este caso, para que emita una orden para que se deje de hacer. Bajémoslo a tierra. En Valdivia, La Serena, Concepción y en la Quinta Región, varios abogados elevaron recursos de protección por el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque los pacos estaban tirando balines y eso afectaba el derecho a la vida, se supone. Lo que llevó a prohibir en ciertas ciudades, que fue las que nombré, el uso de perdigones, ¿cachai? El uso de balines por parte de los pacos, pues, bueno. O sea, no sé si prohibir, pero restringir sí. Claro, Esa es la implicancia. se emitió lo que se llamaba, ¿cachai?, la orden de no innovar. La orden de no innovar es cesar el ejercicio de lo que se está haciendo, ¿cachai? Cesar la orden. No innovar en el uso de esa orden, ¿cachai? Y de ahí que, no sé, pues en la Quinta Región lo que se pudo ver, que fue lo que solicitó Inés Robles con Aldo Valle, la jefa de la clínica jurídica de la Universidad de Valparaíso y el rector de la Universidad de Valparaíso. Sí, sí. Lo que solicitaron, ¿cachai?, fue que el cese del uso de perdigones, pues, bueno, y la orden que se emitió fue que solamente los perdigones iban a usarse en aquellos momentos donde la manifestación dejase de ser pacífica. Y la discusión que se daba ahí es cuándo los carabineros los pacos culiados pueden creer que una manifestación deja de ser pacífica. En todo momento, según ellos. En todo momento, pues, bueno.
Lo dejan a su criterio, po, weón. Lo importante de esta acción de protección es la weá de saber que están, ¿cómo se llama esta mierda? Protegiendo el derecho a la libre elección más que el derecho en sí mismo, po, weón. Que lo vimos con la esencialidad de los derechos también. Se conectan los dos, ¿cachai? En Chile la acción de protección no te protege el derecho. El 2011 hubo un caso también súper bullado. El 2011 hubo un movimiento jurídico, un movimiento de abogados y de estudiantes que quiso interponer una acción de protección contra el Estado porque no estaba asegurando su derecho a la enseñanza, po, weón. Y ahí fue cuando las Cortes de Apelaciones dijeron es que en realidad lo que no está asegurado es el derecho a la enseñanza, lo que está asegurado es la libertad de enseñanza, que tú elijas tal cosa, no tu enseñanza como tal. Sí, y ahí es donde Piñera sale diciendo que deja de ser un derecho de bien de consumo. Exacto. Bien ahí, audiovisual. Muy bien ahí recordando los quotes de este sapo culiao, weón. Oye, sapo culiao, weón. Weón, si no para. Es una máquina. ese No, culiao. y la caga Una siempre, máquina, weón. Demasiado material, weón. Weón, Yujin, culiao, una alpargata al lado de ese culiao. Guacho culiao, weón. Artículo 21. Este es el de la habeas corpus. Artículo 21. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. En los años 80, en la dictadura, weón, la Vicaría de la Solidaridad, que después descubrimos que todos los que eran de la Vicaría de Solidaridad, todos los curas eran todos unos pedófilos culiados y unos violadores culiados. Weón, en Puerto Montt quemaron la casa de un cura que era acusado de pedófilo, weón. Esos culiados están a full. Aguante Puerto Montt, loco. Full por siempre. El punto es que la Vicaría, ¿cachai? Por su equipo de abogados, si pueden ver la serie Los Archivos del Cardenal, búsquenla, si es que no la vieron en internet, está en YouTube, parece. Y en Netflix, si no me equivoco, también está. Yo la vi en una página X. Da lo mismo, pero está. Los Archivos del Cardenal te habla sobre la Vicaría de la Solidaridad, pues, weón. Entonces, ¿qué hacían los de la Vicaría de la Solidaridad? Ponían recursos de amparo, que este es el habeas corpus, el recurso de amparo, para cesar en el... ¿Cómo se llama esta weá? En el mal ejercicio de la prisión de una persona, para saber dónde estaba primero, ¿cachai? Para detener todo lo que habían vivido en los 70, weón, de los detenidos desaparecidos, pues, weón. Fue como la herramienta jurídica que dio la constitución de Jaime Guzmán para poder hacerlo y que se usó en su contra, se supone. Resultó, bueno, después se pudo ver, ¿cachai? En los informes de la Vicaría, pudimos ver en el informe Valeg, en el RETIG, en los acuerdos para la verdad y la reparación, cuánto fue, ¿cachai? El verdadero impacto que tuvieron estos recursos, el recurso de amparo. Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y corrigiendo por sí esos efectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. En este caso, el habeas corpus, la acción del recurso de amparo se presenta ante la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones emite, ¿cachai? Y señala a algún magistrado para que vaya a revisar, ¿cachai? En la cárcel donde esté, para que lo pongan al que está siendo, ¿cachai? Privado de forma incorrecta de su libertad, a la forma en que se pega a las leyes, pues, weón. Se supone. Por ejemplo, pensemos en que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, los pacos, weón, se llevasen a alguien y incurriesen en una ilegalidad de procedimiento al mantenerlo encerrado, ¿cachai? Sin verlo. Cualquier persona, en este caso como nos decía al principio, por ejemplo, a audiovisual, bueno, lo agarran los pacos, se lo llevan. Y bueno, la familia de audiovisual no tiene idea dónde está audiovisual. Pueden recurrir ellos, que no son audiovisual, pero pueden recurrir ellos al nombre de audiovisual para que sea liberado, ¿cachai? Si es que, en este caso, ¿cachai? Audiovisual no tuviese algún contacto con un abogado que pudiera interponer este recurso de protección, perdón, este recurso de amparo. ¿A eso se refiere por sí mismo o por otra persona? Si alguien sabe de que Ambiental, por ejemplo, también está metido y Ambiental no tiene ningún, ¿cómo se llama esta cuestión? Ningún contacto con el mundo exterior y sabe que está metido, puede llegar a la Corte de Apelaciones, bueno, y dale, que se tiene que dar esta orden, ¿cachai? Y por lo general se tiene que dar en el acto. Pero igual vimos que no pasó. Es que no se mandaron recursos de habeas corpus esta vez. O sea, pero es que no se haya hecho no significa que no haya pasado. No, me refiero a que no se levantaron recursos de habeas corpus, así como no se emitieron este tipo de recursos, ¿cachai? A las Cortes de Apelaciones. ¿Por qué? Porque no se supuso, ¿cachai? Que había una detención ilegal a sabiendas que, o no daba el tiempo, porque
Ahora en los toques de queda, igual así, los cabros o las cabras eran soltados al día, a los 2 días, ¿cachai? Y había publicidad igual respecto a dónde estaban. Eso sí, siempre hubo, bueno, había publicidad. Las redes sociales, bueno, y actuó bien, igual, entre comillas, todos los órganos jurídicos, los abogados, ¿cachai? Que estaban en O sea, constante igual, supe de conocimiento. casos que no sabían dónde están los cabros. Sí, que los pasearon, pues, weón, que los pasearon mucho tiempo, pero esto, ¿cachai? No excedió el tiempo como para poder decir, ¿sabéis qué? Es un detenido desaparecido. Ya, vale. El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Weón, ambiental, secuestro audiovisual. Todos sabemos que ambiental, secuestro audiovisual. Ahí estaban afectando tu libertad personal y tu Y seguridad, seguridad individual. Exactamente. Así que, profesor, recurre recurre de amparo ante la Corte de Apelaciones para que ambiental suelte audiovisual. Porque nadie puede hacer esa weá, ¿cachai? Nadie puede afectar ese derecho, como la consagración de que nadie puede afectar ese derecho en particular. Vamos al artículo 22, y aquí es donde encontramos el contraataque de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán contraataca. En el capítulo 1 vimos que algunas cosas eran emblema nacional, así como el escudo de armas y la bandera. Escuchen el artículo 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. Ahí te demuestra claramente que somos una wea militante, una democracia militante, weón, de los valores patrios y tradicionales de una única nación. Por eso cuestión esta wea también se llama derechos y deberes. Ahí están los deberes que tú tenés, ¿cachai? Como nacional. O sea que estáis obligados a celebrar el 18 de septiembre. No, pero estoy obligado a poner la bandera. Ah, eso, por eso weón multa, po, Por eso weón. weón multa, po, weón. Míralo, Estás obligado a poner la bandera y no ponerla mal, po, weón, porque ponerla mal también es castigo, po, weón. Y aquí viene lo importante que estamos viendo estos días. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que éstas determinen. Hoy día se dice que el servicio militar no es obligatorio. Falso. El servicio militar es obligatorio. Pero ¿qué pasa? Tiene un mecanismo pseudo al azar entre los que cumplen 18 años. Muy bien. Tú te puedes inscribir voluntariamente. Si es que las listas de voluntarios no llenan los cantones, la Dirección General de Movilización Nacional, la DGMN, que es donde tienen que .cl, donde tienen que revisar si es que salieron o no, si no lo han hecho todavía. Tienen plazo hasta el 30. Sí, Recuérdenlo. dieron más plazo. Hágalo. Porque Por estaban favor. saturadísimos porque repetimos que habían casos que los cabros no habían sido llamados y después los llamaron. Revisen, porfa, cabrón, weón. ¿A usted lo llamaron a hacer el servicio? ¿Salieron llamados, no? Yo en un momento salí llamado y revisé como 2 semanas después y no aparecía, así que saqué los medios pantallazos. Muy bien. No, yo no salí nunca. Muy bien, yo tampoco salí nunca llamado, weón. Sí. Tenía la media pera, sí. Ahora, Weón, cabros, me iban a pegar recuerden- todos los días. Me iban a pegar todos los días, weón. Weón, sí. Cabros, recuerden, si salen, se pueden tatuar la cara, manos o cuello y no los van a dejar entrar. Hermano, tienes una lágrima a lo DJ Méndez nomás y era. Y era, cabro, ahí. No, no sean como DJ Méndez, por favor. Continuamos. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares. John Cobin, por ejemplo, si tiene la ciudadanía chilena, eres chileno, tiene la nacionalidad, es chileno, él tiene que estar escrito en estos registros, ¿cachai? Dice después, si es que no están legalmente aceptados, hay ciertas personas que están aceptadas para cargar armas. Los pacos de civil, por ejemplo. Los milicos de... Los radis, todo. Los ratis también, ¿cachai? Pero creo que solamente los pacos de civil y los ratis. Creo que los milicos no pueden cargar armas en la No, calle. no. No pueden, de hecho. Por eso, no, ni siquiera tienen carabinas, pues, weón. Tampoco ni palos para pegarle a la gente, ni ninguna weón. Vamos al artículo 23. Y último final. artículo de este capítulo tercero. Sí. Artículo 23. Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones que correspondan aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale. Bueno, la Isquia Siches, que es la presidenta del colegio médico,
Ella no podría ser, weón, parte de la dirigencia regional del Partido Comunista, por ejemplo. El weón que... ¿Cómo se llama este weón? El director de la SOFOFA, weón, de la Sociedad de Fomento Fabril. Creo que también es de apellido von Müller, pero creo que lo cambiaron, no me recuerdo bien. Él No me tampoco acuerdo su podría, por nombre. ejemplo, ser de la UDI y estar metido en la dirigencia nacional de la UDI, ¿cachai? Y así sumando y sumamos y seguimos. Pues. Cuando Gajardo era presidente del Colegio de Profesores, tampoco era parte de alguna dirección. Y así, ¿cachai? A eso se Pero refiere. esta weá te lo prohíbe en el fondo. Esta weá te lo prohíbe. ¿Por qué? Porque más arriba te decía, los partidos políticos, no, o sea, perdón, los sindicatos no pueden meterse en partidos políticos, pues weón. Es parte de ir asegurando esto, como que los grupos intermedios no son politizados, pues weón. Y que igual pasó en Chile caleta, porque ¿cuánto nos ha costado pensar en la politización, weón, de las organizaciones? ¿Cuánto costó, weón, pensar en la politización de este movimiento social, pues weón? Caleta, que de hecho todavía hay gente que piensa que... Esta weón es política, po. Sí, weón. Continuamos con el último inciso, por favor. No hay. Terminamos, amigo. No hay nada Están más, weyando. amigo. No, ahora viene capítulo 4, gobierno. Así que con esto ya llegamos al final del capítulo, del sexto capítulo ya, deberes y derechos constitucionales, parte 4 y final. Jaime Guzmán contraataca. Tu, 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 tu. Yo soy su padre. Sí, esa weá le dije, Weón, le dice a desde- la UDI, a la sí. RN, a todos, weón, hasta Gabriel Boric. Soy el papá de todos ustedes, weón. Gabriel Boric, puro hijo. Soy puro weón, te van a pasar por el Tribunal de Convergencia Social porque eres puro weón. Así que eso, ¿Qué weá dijo Gabriel Boric ahora por la chucha? sección nueva. Oye, hay un loquito que nos recomendó hacer una sección nueva. Lo estamos considerando. Oye, Bacán. sí, quiero darle las gracias a todos los cabros y cabras que nos han comentado, weón, en todo, weón, porque nos siguen haciendo crecer. Vamos lentito, pero seguro. Y son bacanes, weón, esa es la Sí, weá, son muchas súper gracias bacanes, weón. a todos los que comparten nuestros videos, a los que comparten por Instagram nuestra historia y todo. Así que muchas gracias a ustedes. Esto es por ustedes y para ustedes. No olviden seguir participando en sus cabildos. Esta etapa de la movilización, weón, es una etapa de repliegue. No hay que salir de las calles aunque nos dé miedo, pero tenemos que entender que hay una organización territorial que tenemos que saber levantar. Porque volvemos a decir, la weá de abril hay que votarla antes, porque si no, nos van a seguir pasando por No el pico. podemos legitimar este acuerdo de paz, cabros. Ese plebiscito culiado, ni siquiera tenemos que llegar a eso. En- El proceso constituyente tiene que ser por una asamblea constituyente con las condiciones que la población y que la masa expliciten. No que estos hueven en unas paredes. Hoy día por primera vez, weón, después de 30 días la derecha nos agarró, weón, del cuello y nosotros no tenemos, weón, la vanguardia del movimiento, weón. Tenemos que saber volver a agarrarla, weón. Porque pasa siempre, así como Chile es los movimientos sociales en Chile son de oleadas. Y hoy día no podemos perder esta oleada, weón. No podemos esperarnos, weón, hasta abril que llegue con la coyuntura de la constituyente para volver a tomar esto. No, es un proceso de largo aliento, weón. Yo sé que cuesta, yo sé que se viene el verano, weón. Que la organización territorial puede crecer. Y hay que hacerlo y va a crecer, weón, si ya no estamos viendo las caras en las calles. Se supone que el jueves 21 el paro nacional. Weón, Se general están- productiva, concha tu madre. Se están juntando las personas en la calle, están hablando, están empezando a comunicarse, están empezando a buscar soluciones. Todos queremos soluciones. Quizás no sabemos, no las tenemos en este instante, pero hay que desarrollarlas Igual pensar y que seguir también trabajando. en hartos territorios los cabildos ya llevan como una cierta nivel de continuidad, ¿cachai? Sí, es verdad. Sí, se han trabajado bien en los cabildos. así Aguante que- los cabildos, weón, autoconvocados de nuestros cerros en Viña del Mar y en Valparaíso, weón. Así que de nuevo, Aguante por cabros, siempre. hay que seguir trabajando en estas instancias porque es el punto más importante, el trabajo en el territorio. Fuera de los rollos políticos y de la teoría, ahí, el trabajo con la gente. Un abrazo también a todas las primeras líneas de Chile, weón. Puta que son bacanes las primeras líneas, weón. Un abrazo para todos. Yo sé que está de moda, weón, alabarla y toda la weá, pero No, pero está bien, Son por fin, bacanes, por weón. fin se reivindicó el capucha en las ciudades, por fin. por fin, weón, después de cuántos años diciendo, no, que hace puros destrozos. Ahora se dan cuenta que los destrozos eran importantes, porque las weas tenían que ser violentas para que sean visibilizadas. Ya, eso. Un abrazo para todos, cabros. Cabras, cabres. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Esto fue Que chuche la Constitución. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Chau. Buenos días, buenas tardes. En este podcast aprobamos la muerte de Mario Rosa y la nacionalización de todos los recursos naturales.